Es nuestra esperanza. Extraño, ¿verdad? La destrucción es nuestra esperanza. Por lo general, cuando hablamos de destruir o que algo se va a acabar, pues estamos pensando no en algo positivo, ¿verdad? Sino en algo negativo. ¿Y quién quiere una tragedia en su casa? ¿Quién quiere una destrucción? ¿Quién quiere una situación particular? Todos queremos que las cosas pues anden bien y que no hayan problemas ni circunstancias, sino que todo esté en perfecto orden. Ahora, vamos a mirar el texto de esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Leemos desde el 11 para recordarlo de hace 8 días. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Habíamos dicho el domingo anterior entonces que todas estas cosas han de ser desechas, es decir, todo lo que existe, y que el apóstol Pablo entonces hace una exhortación o hace una afirmación mejor, teniendo en cuenta lo que ya había dicho en el contexto amplio. ¿Cuál es la afirmación entonces? ¿De qué manera tienen que vivir ustedes? Pues deben vivir en santa y piadosa manera de vivir. Bueno, pero ¿por qué tenemos que vivir de esa forma? Porque todo lo que existe será destruido y los impíos quedarán en esa condenación. Entonces, ¿qué no es lógico? Que debemos vivir para lo que tiene propósito, para lo que tiene sentido. ¿Y qué es lo que tiene sentido? Pues las cosas de Dios, las cosas espirituales. Entonces, esas cosas son las que tienen sentido. Si tienen sentido eso, entonces debemos vivir santa y piadosamente, ¿verdad? Ahora, toma el versículo 12, esperando, dice. Debemos vivir entonces esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, aquí hay una anticipación. Los cristianos deben mirar hacia el futuro. ¿Qué deben esperar el cristiano entonces? El regreso del Señor. Dice que debemos vivir una vida santa, pero que tenemos que esperar y apresurar la llegada del día del Señor. En esta carta, Pedro con frecuencia deja de distinguir entre Dios y Jesús. Para él, el día del Señor y el día de Dios son el mismo día. Aquí hay un análisis en el versículo 11. Pedro agrega la cláusula apresurándoos, ¿cierto? La llegada o la venida del día de Dios. Algunos la traducen de otra manera. Mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios, una. O mientras esperáis ansiosamente que llegue el día de Dios. Otras versiones lo leen de esa manera. En la primera traducción, apresuráis su venida. Es una traducción activa, es decir, está diciendo una actitud que debemos tener, es decir, apresuráis su venida. En la segunda traducción es anticipáis, es decir, un aspecto más reflexivo. Algunos comentaristas prefieren la segunda traducción de algunas versiones. ¿Por qué? Porque piensan en la primera, es como si nosotros hiciéramos algo, ¿cierto? En la segunda, es que los hombres no podemos cambiar los tiempos que Dios ha fijado para el regreso de Cristo. Entonces, como dice el texto en el versículo 12, ¿esperando y qué? ¿Qué dice el texto? ¿Esperando y qué? Y apresurándoos para la venida del día de Dios. Entonces, es como una actitud activa, es decir, nosotros nos apresuramos o podemos de alguna manera apresurar para que el Señor venga. Sin embargo, las evidencias generales de las Escrituras y de la literatura intertestamentaria, las fuentes judías favorecen más la primera traducción, es decir, apresurándoos
para la venida de Dios. Esta es una afirmación sorprendente, ¿no creen ustedes? Pedro dice que nosotros podemos participar prácticamente, vitalmente, en el proceso de abreviar el tiempo en que se han fijado para el advenimiento del día de Dios. Este dicho es coherente con las antiguas oraciones de la iglesia que se ha hecho desde el primer tiempo. Vamos a ver Apocalipsis 22:20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 10, la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, ¿no? Es la iglesia, desde el comienzo, es la oración que Dios deja, animando, deseando que prontamente venga ¿qué? El Señor por segunda vez. En su discurso acerca del día postrero, Jesús indica a sus seguidores que deben proclamar el Evangelio a todas las naciones. Mateo 24:14. Después de que proclame el Evangelio a todas las naciones, ¿qué dice el texto? Mateo 24:14. Y entonces ¿qué? Mateo 24:14. Proclamando el Evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces, en último término, Pedro lo que está exhortando a los cristianos es a vivir una vida santa y una vida piadosa para apresurar la llegada del día de Dios. Cuando Pedro se dirigió a la multitud después de sanar al paralítico en el templo, le dice a la gente que se arrepientan, y si se arrepienten, apresurarán la venida del Señor Jesucristo. Miremoslo en Hechos, capítulo 3, versículo 19-21. Vamos viendo entonces el sentido y el afán de la predicación del Evangelio. Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentíos, ¿y qué? Convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo. Está exhortándolos para que se arrepientan, para que vengan, tengan paz, y entonces Dios envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. En el judaísmo hay una frase interesante, escrita más o menos en el año 300 después de Cristo, que dice: si los israelitas se arrepintieran un solo día, entonces el Hijo de David, el Mesías, llegaría. Pedro lo que está escribiendo entonces es que debemos entonces predicar el Evangelio, y cuando se predique el Evangelio y todos los salvos estén salvados, vendrá ¿qué? El Señor. ¿En qué forma activa participamos nosotros entonces? Predicando el Evangelio. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, lo estudiamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En consecuencia, si deseamos apresurar la llegada del día de Dios, debemos ¿qué? Evangelizar al mundo. Cuando hayamos incorporado el último de los hijos de Dios
a la fe y al arrepentimiento, para que la casa de Dios esté llena, entonces, según lo que dice Lucas, llegará el fin. Por eso es lo que está diciendo Pedro, esperando y apresurados para la venida del día de Dios. Ese día entonces vendrá, acarreará la destrucción de los cielos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Eso es lo que dice el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, retrocedemos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Sin embargo, dado que la última cláusula del versículo 10 no se repite, debemos considerar al versículo 12 como un refrán. Es decir, el versículo 12 y el 10 son parecidos, pero no son los mismos. Aquí hay una diferencia de propósito en relación con los dos textos. En el versículo 10, Pedro presenta la forma en que llegará el día del Señor, y en el versículo 12 indica el resultado de lo dicho del día del Señor: la destrucción de los cielos por el fuego. En el Antiguo Testamento, los profetas mencionan frecuentemente el fuego en relación con el juicio final. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 y 8. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y muchos otros textos en Apocalipsis. ¿El punto cuál es? Que la relación con el fuego, siempre va a haber relación con el fuego y la destrucción. La palabra los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Son un eco de la profecía que se dio en Isaías. En Isaías se decía: todo el ejército de los cielos se disolverá en relación al fuego. En el Antiguo Testamento se usa el verbo derretir para hablar de la disolución de la tierra, de la desaparición de las montañas. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque es lógico suponer que Pedro usa el lenguaje de esas profecías para decir: miren, esto fue profetizado desde el Antiguo Testamento, será la destrucción y vendrá con fuego. Las Escrituras hacen una especial evidencia de eso. Versículo 13 de segunda de Pedro, capítulo 3. Pero nosotros esperamos que, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El punto es el siguiente. Queridos hermanos, les dije en el versículo 10, les recuerdo ahora en el versículo 12, viene destrucción, todo esto va a desaparecer. Bueno, Pedro, ¿de dónde sacas tú eso? ¿Cómo se le ocurre que todo se va a acabar y que vendrá por fuego y que va a destruir? Mire, eso lo saco de Isaías, lo saco de Malaquías, lo saco de los Salmos. Resulta que no es una cosa nueva que yo me estoy inventando. Las Escrituras lo están diciendo. Desde el Antiguo Testamento esto va a ser destruido. Y una de las características de cómo va a ser la destrucción es que va a ser por fuego. Es la realidad, es la verdad. Así que hermanos, aquí viene el consuelo. Pero nosotros,
¿Quiénes somos nosotros? La iglesia de Cristo, lo que hemos sido redimidos. Esperamos, ¿según qué? Sus promesas. Aquí hay una diferencia en relación. El que es cristiano, el que es hijo de Dios, tiene una esperanza. Ahora sí, viene la destrucción. Para los impíos, la destrucción será buena o será mala. Será de mucho sufrimiento y de mucha angustia. Por eso es que el apóstol Pedro está diciendo, ¿qué sentido tiene vivir para el mundo si la destrucción será algo terrible y ustedes perecerán? Si no están en Cristo, perecerán y sufrirán, porque ese es el camino de los falsos, de los impíos. Será grave, ¿verdad? Sí, definitivamente es grave. Pero esa destrucción, que para los impíos es temor, es miedo y es dolor, ¿para qué es para los creyentes? Es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que venga esa destrucción. Extraño, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a querer que venga la destrucción? Claro que queremos. ¿Sí vieron la iglesia? ¿Qué estaba proclamando la iglesia? Ven, Señor, ven en breve, ven pronto, por favor. Ven pronto, Señor, las cosas, te necesitamos, las cosas van muy mal, Señor, necesitamos tu pronto regreso. El Señor dice que va a venir. ¿Cuándo va a venir? Cuando hasta el último, ¿de quiénes? De sus escogidos reconozcan a Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia para que el Señor venga pronto? Predicar. ¿Y por qué la iglesia predica entonces? Para que las almas, para que los hijos de Dios sean salvos y el Señor ¿qué? Venga pronto. Ese es el sentido. ¿Hay temor en el creyente si viene el Señor Jesucristo a destruir con fuego? No. En el creyente genuino no hay temor, porque esa es la promesa. Eso es lo que Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento. Está diciendo que todo va a ser destruido, pero ustedes pueden estar completamente tranquilos, porque si son y están cubiertos en Cristo Jesús, entonces no habrá miedo, no habrá temor. Vendrá y se destruirá toda la creación. Pero como vivimos en comunión con Él, Él nos preservará y nos guardará. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Aquí está la promesa de Dios. Dios lo prometió. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis. Y al final de los tiempos, Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra. El mensaje del Antiguo Testamento tiene su paralelo en el penúltimo capítulo de la Biblia. Juan escribe en Apocalipsis 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron. Esa es la promesa. Señor, todo esto dice tus escrituras y es totalmente aterrador para el que no crea, para el que esté sin ti, para el que crea en sus propios deseos, en sus propias pasiones, para el que no crea en tu evangelio, de que vendrá el Señor y va a destruir todo lo que existe. Es terrorífico. Pero para los hijos de Dios, para los cristianos, simplemente es alegría, porque es el cumplimiento de la promesa. Dios prometió que iba a destruir todo esto. ¿Para qué? Para hacerlos de una nueva forma, para reconstruir las cosas y para restaurar lo que se había perdido. Para el creyente, entonces, la destrucción es esperanza, es consuelo y es felicidad. Y por eso, como creyentes, predicamos el Evangelio de Cristo, porque esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Todas estas terminologías son tomadas del Antiguo Testamento y Pedro las retoma. Isaías capítulo 66, versículo 22. Isaías 66, 22. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí yo crearé nuevos cielos. 66, 22 de Isaías. Esta es otra versión, creo que. Por tanto, así dijo el Jehová el Señor: he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria,
ni más vendrá el pensamiento. Pero como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces Pedro lo que está diciendo, Dios hará las cosas de nuevo, es una nueva obra de Dios, nuevos cielos y nueva tierra. El diluvio aniquiló todo lo que existía, pero ahora entonces, como consecuencia del diluvio, Dios en ese momento restauró la creación y restauró lo que existía, pero ahora Dios no va a tomar la misma creación y restaurarla, sino que destruirá lo que existe y hará una nueva creación. Por eso esperamos su promesa, esperamos su venida, porque hará nuevas cosas. Esa es la esperanza de cada creyente, desde el punto de vista teológico. Ahora, desde el punto de vista aplicativo, ¿qué tiene que ver esto, Pedro? ¿Por qué se da esta circunstancia? ¿Por qué nos explicas esto? Recorremos el contexto amplio de la segunda carta de Pedro y en el capítulo 3. Había engaño, habían falsos profetas, habían mentiras que se estaban dando constantemente y tenían un solo propósito. ¿Cuál era? El de destruir la iglesia, como fuera, y estaban influyendo o metiendo filosofías engañosas para que la iglesia de Cristo fuese destruida. Ahora, la iglesia de Cristo permanece. ¿Por qué? Porque está diciendo el apóstol Pedro que Dios destruirá todo lo que existe y que los falsos profetas o los impíos serán destruidos con ellos. Y nos exhorta a vivir de una manera piadosa, pero va concluyendo en el versículo 13 diciendo que esto no es una tragedia, no es de tristeza, no es de agonía. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos esa promesa. Para el creyente es bueno la destrucción, que venga el Señor es bueno, porque quiere decir que viene el Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, si viene el Señor por su iglesia, aunque lo que está aquí existe será destruido, Dios hará una nuevos cielos y nuevas tierras y nuevos cielos en la cual nosotros habitaremos. Ahora, ¿qué característica tiene esta nueva habitación? Mire el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Esto es lo totalmente esperanzador. Si antes no había encontrado esperanza, esto tiene que darle esperanza. Si no le da esperanza, entonces creo que hay un problema. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Ya vimos las promesas. ¿Cuál es la promesa? Cielos nuevos y tierra nueva. Dios prometió desde antes que iba a destruir. Dios prometió que iba a volver a hacer. Y esta es la esperanza máxima o mayor, en los cuales morará ¿qué? La justicia. Es decir, en esa nueva habitación será la morada de la justicia. Debido al pecado, toda la creación está gimiendo en su dolor, dice Pablo, ¿verdad? Espera la creación misma ansiosamente el día en que quedará libre de las cadenas del pecado para compartir la gloria de los hijos de Dios. ¿Cómo vivimos en el mundo? ¿Cómo vive la misma creación? Vivimos bajo un mundo caído y en pecado. La misma creación está gimiendo, esperando la venida del Señor Jesucristo y las nuevas cosas. ¿Cómo vivimos los hombres en esta condición y en este mundo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Libres? ¿Totalmente tranquilos? Nos sentimos insatisfechos, ¿verdad? Constantemente nos sentimos insatisfechos cuando vemos las noticias, cuando vemos y luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, cuando vemos las situaciones que se ven a nuestro alrededor. A veces pensamos, ¿qué futuro le espera a nuestros hijos? ¿Sí lo ha pensado usted? ¿Por qué? ¿Quién mora en esta habitación? ¿La justicia o la injusticia? La injusticia es lo que mora. El absurdo. Vemos personas que han entregado toda su vida en trabajos y los echan. Vemos niños que han sufrido, que son maltratados, que son violados. Vemos personas crueles, perversas,
Vemos unas situaciones que no comprendemos, vemos unos recursos que entran a una nación y que son robados, vemos cada día más y más que injusticia, porque el mundo caído tiene una característica: mora la injusticia. Ahora, en los nuevos cielos y en la nueva tierra ya no mora la injusticia. ¿Quién va a morar ahí? Hay una personificación de Pedro en relación a la justicia. ¿Quién mora ahí? ¿Cuál es la habitación? La justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, queridos hermanos, estaremos morando en justicia. Es decir, que habrá una cosa que detestamos como cristianos constantemente y que luchamos, que ya no tendremos. Ya no tendremos el deseo de pecar. Ya no tendremos el deseo de pecar. Ya no pecaremos, pero ya no habrá tentación, como nos está explicando el hermano Rodolfo. La lucha contra la tentación ya no existirá, ya simplemente no pecaremos. No existe ni tan siquiera el deseo, solamente viviremos para su gloria y su honra, y nunca habrá ese deseo, no habrá esa lucha nunca más, porque nunca más habrá un sentido de ¿qué? De injusticia, sino solamente experimentaremos la justicia. Ahora, como lo hemos visto muchas veces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué entonces queremos que no venga el Señor pronto si aquí en la tierra no estamos glorificando al Señor como debería ser? A veces pensamos que no venga el Señor rápido porque hay muchos familiares que son inconversos y que no han llegado a la salvación. Si estamos pensando constantemente en ese hecho, quiere decir que ¿cuál es nuestra perspectiva fundamental? ¿Glorificar a Dios o que no se pierdan los demás? Que no se pierdan los demás es importante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante? Glorificar a Dios. Ahora, y si no estamos glorificando a Dios plenamente, entonces ¿qué sería lo mejor? Que venga el Señor Jesucristo, porque si viene el Señor Jesucristo, entonces ¿qué va a pasar? Que glorificaremos al Señor plenamente. Por eso, la iglesia debe ser una iglesia anhelante. ¿Anhelante de qué? De que el Señor venga, que todo esto sea destruido y que estemos en su presencia para siempre, porque en esa presencia, en esa nueva creación, existirán la justicia, el bien, y viviremos en ese bien. ¿No les parece asombroso? ¿No les parece perfecto? Ahora, esto le parecerá perfecto en la medida que usted sienta que lo que hace está mal, ¿no? Es decir, si usted aborrece el pecado y reconoce que cuando lo hace está pecando contra un Dios profundamente santo y misericordioso, entonces si usted reconoce eso, el pecado que hace, le aflige, se siente afligido, dice: Señor, perdóname, estoy pecando contra ti, Señor, ven pronto, quiero que regreses, restaures las cosas y vivir en esa justicia para poder glorificarte. Pero si no te se aflige el pecado, si no hay aflicción de este, entonces, ¿cuál será tu petición? Señor, ayúdame a superar este pecado para que no tener más problemas, para no tener problemas con la gente. Señor, ayúdame a vivir en esta vida y que se conviertan rápido mis familiares, y todo está centrado en ¿qué? En la existencia misma, en mí y en lo que yo pueda hacer en esta creación. ¿Por qué? Porque piensas que el pecado lo vas controlando y puede ser no tan afectado, que en cierto sentido es verdad. Pero ¿cuál es el anhelo de la iglesia desde el primer siglo? ¿Y cuál es la paz que les da el apóstol Pedro hacia los creyentes? Que tengan esperanza. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen un problema, ustedes tienen una bendición. Si viene el Señor Jesucristo a destruir todo lo que existe, para ustedes eso no es un problema. Eso es una gloria, porque pueden estar ¿cómo? En la esperanza, donde mora ¿qué? La justicia. La muerte para el creyente, la venida del Señor Jesucristo para el creyente no es tristeza, no es amargura, es victoria. Qué difícil verlo así, ¿no? Qué difícil. Somos tan apegados al mundo, ¿no? Somos apegados a los sentimientos familiares, somos tan apegados a las cosas que hacemos,
pero como vimos hace 8 días, todas esas cosas tendrán trascendencia. Nada de eso trascenderá, nada de eso existirá, todo será destruido, queda plenamente en el olvido, y lo único que tendrá trascendencia, que es la relación en Cristo, en santidad y piedad. No más. Lo que dice el Señor entonces es que aquí morará la justicia. Ahí sí hay esperanza, ahí sí podemos disfrutarla, podemos gloriarnos en ella, vivir en ella, glorificando al Señor de una forma completa. Oramos al Señor para que el Señor venga pronto. Esa es una de las formas que tenemos que hacer para animar su venida. Y también tenemos que predicar el Evangelio, porque ahora sí tiene comprensión, ¿no? Desde el principio, la iglesia ha sido una iglesia evangelista. Desde el comienzo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, el Señor viene ¿cuándo? En pronto, breve. Ya estudiamos lo de los tiempos, no tengo que volver a repetir lo que significa, ¿verdad? Pero desde el comienzo entonces, la iglesia tenía en su concepción que tenía que predicar, el Señor viene pronto. ¿Y cuándo será? ¿Cuándo llegará el fin? Cuando todos conozcan, en ese momento el mundo conocido conozca el Evangelio. Entonces la iglesia sale diciendo, listo, aquí no hay otro motivo por qué vivir, no hay otra forma por qué existir. Claro, ¿quiere decir que dejaron de trabajar? ¿Quiere decir que dejaron de hacer sus actividades para sostenerse? No, claro que no. ¿Pero qué pensaban? ¿Cuál era la mayor decisión de su vida? Vivir para el Señor y ¿qué? Evangelizar. Evangelizar. Porque si evangelizaban, entonces el Señor llegaba pronto. Ahora, ¿cómo está nuestra vida de evangelización entendiendo eso? Queremos apresurar la venida del Señor porque entendiendo que si el Señor viene pronto, nosotros estaremos en una plenitud con Él y gozaremos con Él y disfrutaremos con Él eternamente. ¿Cómo está nuestra vida de evangelismo? ¿Somos temerosos? Creo que si no evangelizamos es porque en nuestro corazón todavía hay mucho egoísmo y no estamos entonces entendiendo con claridad la bendición que es Cristo, su obra y su pronto ¿qué? Regreso. Debemos evangelizar una y otra vez y el Señor vendrá. Es nuestro plan como iglesia, es nuestro propósito ser una iglesia que se prepara aquí, nos preparamos, escuchamos las Escrituras y salimos y evangelizamos. Queridos hermanos, cuidado con las preocupaciones momentáneas que, como vimos en el versículo 11, todo eso se acabará y será destruido. Cuidado con esas preocupaciones que de pronto lo pueden estar distrayendo de no evangelizar a las almas perdidas. ¿Cómo están los hombres? Sin esperanza. ¿Quién tiene la esperanza? Cristo. ¿Cuál es el medio de Cristo para compartir esa esperanza? Su iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Su iglesia. Y predicamos. ¿Y con qué fin predicamos? Para que las almas se conviertan, pero también ¿con qué fin? Para que el Señor ¿qué? Venga pronto. Y si viene pronto, ¿qué pasa entonces? Todo esto será destruido y todo será renovado, una nueva creación. ¿Y qué pasará entonces? ¿Morará quién? Ya no más. Ya no seguiremos en esa lucha fuerte y permanente para tratar de agradarte, sino que solamente ¿qué haremos? No pecar. Solamente no pecaremos. Eso es gloria, eso es paz, eso es tranquilidad, eso es esperanza. Por eso el cristianismo es totalmente esperanzador. Querido hermano, pero ¿qué tal que esto no? ¿Cómo así? ¿Qué tal que esto no sea verdad? Tengo muchas dudas. ¿Quién ha dicho cuál será otra propuesta, otra cosa? No existe, queridos hermanos. Muchos se han levantado filosofías, pensamientos, ideas tratando de dar respuesta al hombre y no la encuentran. Solo Cristo es la única verdad, es la única esperanza que trasciende no solo en la vida, sino también en la muerte, como dice el salmista, y Él os conducirá aún más allá de la muerte. Ahora, si entendemos el Evangelio, si entendemos su venida, nuestro cristianismo tiene sentido. Si entendemos este poder, nuestro cristianismo tiene sentido y podemos evangelizar. Claro,
No todos se evangelizan de la misma manera, ¿verdad? No todos lo hacen. Hay gente que tiene características de salir y hablar con muchas personas. Pero sí tenemos hijos, tenemos familiares, tenemos que compartirle el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene razón de ser y esperanza futura. Porque vendrá el Señor. Y si tú eres del Señor, no importa que tu hijo o tu mamá se condene, porque si eres del Señor, lo único que experimentarás será ¿qué? Gozo, aún viendo la condenación de tus seres queridos. Porque el propósito genuino, real y verdadero es la gloria de Dios. Y Él se glorifica aún en la condenación de los perdidos. Duras palabras, ¿no? Pero reales. Oremos al Señor.